México se encuentra dividido en dos lados, dos posiciones. 45% de la nación no está de acuerdo, no aprueba lo que hace el presidente, y 55% de la nación sí lo aprueba. Lo cual quiere decir que hay dos posturas profundamente encontradas y obviamente no pueden ser correctas las dos. Es decir, sí, tiene que haber una de las dos que sea correcta y una de las dos es incorrecta. Porque la visión de un país, la visión del país que queremos tener, solamente puede ser ese país que sea beneficioso para todos los habitantes y no solo para algunos, o ya sean unos u otros. ¿Cómo vamos a poder reconciliar esas dos posturas? ¿Qué es lo que tiene de valor aquello que aprueban del presidente actual? La campaña del presidente actual se basó en prometer que él iba a acabar con la corrupción y que con solamente acabar con la corrupción iba a haber presupuesto para todo. Esto obviamente no ha sucedido. Hoy no hay presupuesto para todo, a pesar de que se supone que ya no hay corrupción. El problema es que si analizamos un poco más a fondo las cosas, nos vamos a dar cuenta de que el concepto de lo que este presidente tiene en su cabeza como corrupción no es exactamente lo que te estás imaginando o lo que quizás algunos se imaginaron. El concepto que este presidente tiene como corrupción es que todos los actos de gobierno que se hicieron en los sexenios anteriores fueron corruptos. Fueron actos de gobierno hechos solamente con el objeto de enriquecer a alguien, de enriquecer a un conjunto de empresas, de que se enriquezca el político, etc. No está hablando de moches, no está hablando de eso. Él está diciendo que decisiones aprobadas por el Congreso fueron decisiones corruptas, y para esto quiere probar que todos han sido corrompidos con dinero que se ha extraído de las arcas del propio gobierno para pagar el moche de hacer, por ejemplo, que los diputados aprueben una ley. Lozoya es un individuo que se trae de España para que venga detenido a este país como un testigo protegido para que hable acerca de lo que él sabe de la corrupción, porque se supone que Lozoya entregó dinero que venía del gobierno a entidades que serían capaces de hacer algo que se necesitaba que se hiciera, como por ejemplo legisladores que se necesitaba que aprobaran la reforma energética. Lo curioso es que el Lozoya tal solamente ha declarado en contra de la gente del Partido Acción Nacional, que según Lozoya recibió dinero para que votaran por la ley energética. Esto es completamente irracional, porque precisamente el Partido Acción Nacional es el que siempre ha pensado que esa reforma energética era urgente. En otras palabras, sería el Partido Acción Nacional, en todo caso, el que buscaría la manera de comprar al resto de los diputados para que voten por la reforma energética. Y no son solo los diputados del Partido Acción Nacional los que querían esta reforma, no, para nada, no son solo ellos. Ellos son unos de los que lo querían, porque muchos otros mexicanos sabemos que necesitábamos esa reforma energética para que no pase lo que está pasando hoy precisamente. El presidente López Obrador en su campaña dijo todos los días que era una vergüenza el avión presidencial que se había comprado, que era un lujo tremendo que no debería tener un país de pobres. Y se ha ocupado durante todos estos meses de tratar de ver que se venda ese avión, pero no lo quiere comprar nadie, o por lo menos no lo quiere comprar nadie al precio decente que le conviene a México para por lo menos recuperar lo que pagó por él o lo que ha estado pagando por él. Ahora resulta que cuando sacamos cuentas, ese Pemex, esa reforma energética que ya destruyó él, ya hizo un lado completamente, ha hecho que a Pemex, cada día que pasa, tenga una pérdida que es equivalente al precio de ese avión. Cada día que pasa desde enero de 2020 hasta el día de hoy, agosto, si tú sumas las pérdidas de Pemex durante cada uno de esos días equivale a un avión presidencial como ese que quiere vender porque es un gran lujo.
Si utilizáramos la mente racional e hiciéramos un poquitito de aritmética, nos daríamos cuenta que es completamente un absurdo el tratar de decir que se trata de un lujo cuando se trata de una herramienta para uso del presidente de una república de 130 millones de habitantes, los cuales requieren de un servicio presidencial 24/7. Y ese servicio se debe dar en cualquier parte del mundo, en donde sea necesario que el presidente esté. No es ningún lujo una cosa que cuesta lo que pierde Pemex cada día. Definitivamente no es un lujo, sino es algo que una nación de 130 millones merece. No es que lo merezca el presidente, no. El presidente tiene que trabajar para esos 130 millones todos los días de la semana y a todas las horas que sea necesario. Para él, la decisión de haber comprado ese avión es corrupción. Y ese tipo de corrupción es el que dice que si quitamos del país, el país se va para arriba. Pero lo que hemos visto es que desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el día de hoy, el país solamente se va para abajo. Y si creemos que es por la pandemia, por lo que ha sucedido durante los meses de 2020, desde marzo hasta hoy, estamos equivocados porque el país ya se estaba yendo hacia abajo desde que terminó el año 2019, cuando perdimos un punto porcentual del Producto Interno Bruto. No se diga lo que hemos perdido en el 2020 con la pandemia, además de que somos el único país que no ha apoyado a la planta productiva para que ésta no sufra las consecuencias de la pandemia en forma tan brutal. Por capricho personal, el presidente engañó a la opinión pública diciendo van a votar por el aeropuerto de Texcoco, por si lo quieren o por si no lo quieren. Fueron a votar 1.300.000 mexicanos de un país de 130 millones. De ese 1.300.000, 700.000 dijeron no al aeropuerto y alrededor de 600.000 dijeron que sí. O sea que eso es suficiente para López Obrador. Esa es democracia, que vayan a votar 1.300.000 personas de un país de 130 millones y que así se decide lo que se hace con un aeropuerto. Pues bien, no es los 120.000 millones de pesos que directamente se habían invertido ya en ese aeropuerto, eso es posiblemente lo de menos, sino los 2 puntos del Producto Interno Bruto que se han perdido como consecuencia de esa decisión, porque esa decisión arrastró otras decisiones de inversionistas que piensan que no hay nada que hacer en México en este momento, en tanto las condiciones legales, políticas y la demagogia no se acabe. Lo que debe entender ese 55% que está aprobando lo que hace López Obrador es que matemáticamente, aritméticamente, una simple proposición aritmética, entender proporciones, por más horrible que haya sido la corrupción a la que se refiere López Obrador en el pasado, esa corrupción a la que se refiere, en primer lugar, una buena parte de eso que llaman corrupción no es corrupción, sino son decisiones de Estado que se tomaron porque fueron aprobadas por comités y por gente independiente que sabía lo que estaba aprobando y que hoy lamentan lo que está sucediendo. Eso no es corrupción. Y eso él quiere llamar corrupción. Y ya vendió la idea a la gente que lo ve y oye todos los días. Y 2, aritméticamente, todos los moches que han cobrado los funcionarios mexicanos para firmar contratos para que se hagan obras, todos los moches juntándolos, no llegan a 3 aviones como ese que él dice que tenerlo es una cosa espantosa, y no llegan a 3 días de pérdidas de Pemex. Entiendan las cosas. No queremos ni un peso de corrupción, pero lo que está pasando hoy también es corrupción. La manera en que se le trajo a Lozoya, la manera en que se le pone a Lozoya a declarar, las imbecilidades que ha dicho Lozoya, son corrupción. Esa es una forma de corromper el sistema jurídico del país. Esa es una forma de corromper la mente de la gente, haciéndole creer que un acto demagógico es lo que le conviene a este país. Eso sí es corrupción. ¿Cómo vamos a hacer que ese 55% que hoy cree que López Obrador es lo máximo, cómo vamos a hacer que ese 55% entienda que no son así las cosas?
No es así. La historia que López Obrador ha contado no es la realidad, no es la que describe la realidad de este país. La realidad de este país es otra, y lo que este país requiere no tiene nada que ver, no se parece en nada a la visión que tiene López Obrador. Todo indica que López Obrador quiere regresar a esa época del partido único, del PRI, que dio tanto trabajo quitar del gobierno mexicano. Quiere él regresar exactamente a lo mismo. Muchas personas como él todavía añoran ese partido político hegemónico, arrogante, autoritario, que tenía a todos bajo su control, al poder legislativo y al poder judicial. No existía ningún poder más que el ejecutivo. Esa es la realidad, y a eso quiere regresar este individuo. Eso es lo que quiere realmente ese 55%. A ese tipo de México quieren regresar. Yo estoy seguro, con el resto del 45% que está conmigo, que ese 55% no ha entendido con exactitud de lo que se trata. Esa es la problemática. Ahí está el problema de lo que estamos viviendo los mexicanos. Ojalá que pronto hagamos nosotros, los que estamos en este 45%, la labor que tenemos que hacer para que ese 55% entienda que está equivocado en la visión que tiene del país.